¿Cómo están? Buenos días. Oigan, yo no me quito ese estigma que me dejan todos de que yo aviento pedradas. Y hoy créanme que no quería hacerlo, ¿eh? No quería hacerlo yo. Pero incluso me dijo Julia, mamá, por favor, ya háblales de esperanza, de fe, de lo que es Jesús. No les vayas a otra vez a aventar piedras, ¿no? Pero ¿qué creen? El Señor no se equivoca. Y hace unas semanas ha traído a mi cabeza una palabra que yo decía, no, Señor, mejor por acá. Y el Señor me volvió a traer para acá. Mira, Señor, esta palabra está mejor por acá, ¿no? Y nuevamente, el día de ayer, platicando con una hermana hermosa, pues me convenció de que esta es la palabra que el Señor quiere que hoy. Y hoy me acabo de dar cuenta, el Señor acomoda todas las cosas preciosamente, hermosamente acomoda todo, de tal manera que hoy me siento sumamente gozosa y feliz. Hoy siempre estoy gozosa, a lo mejor no lo demuestro, pero el gozo lo traigo adentro. A lo mejor la impostación de abogada, eso me impide muchas veces demostrarle lo que soy, ¿no? Pero hoy nos acompaña Gaby. Gaby viene de tierras lejanas. Y hoy que la veo, digo, ay Señor, yo creo que quieres que Gaby se lleve esta palabra. Mando muchos saludos a Álvaro, a Dani, a la iglesia de Cancún. Dios me los bendiga muchísimo, haga crecer esa iglesia mucho y que vayan a extender su palabra. Entonces hoy me pude dar cuenta que el Señor tenía un propósito más allá de lo que yo pudiera imaginarme. Estoy muy gozosa, muy contenta, me encanta alabar a mi Señor bailando y eso me impidió que el cabello estuviera un poco peinado porque bueno, empieza uno a sudar, ¿verdad? Pero créanme que es una palabra que nos va a edificar. Pero sí también quiero hacerles hincapié que todos tenemos un compromiso al haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Y quiero hablarles de ese mandamiento incluso que nos puede llevar al pecado. Entonces, por esa razón, pues me van a disculpar, pero nuevamente vuelvo a la exhortación y nuevamente vuelvo a mi estilo muy peculiar que tengo a veces de transmitirle la palabra, pero no es sin el afán, sino dice el Señor, los tiempos ya son menos, ya el Señor está cerca. Entonces, pues hagamos lo que Él nos mandó, no es difícil. Y yo creo que a veces nos coordinamos la alabanza y la dirección, y digo, el Señor hace cosas preciosas, ¿no? A veces no nos ponemos de acuerdo, y Luis hablaba de la obediencia, dije, exactamente, eso es lo que el Señor quiere que seamos, hijos obedientes, ¿verdad? Bueno, pues ustedes saben que Jesucristo estuvo en esta tierra y predicó el mensaje de arrepentimiento. El Señor murió en la cruz del Calvario, cargando con el pecado de toda la humanidad. Pero al tercer día resucitó y fue recibido a la diestra de Dios Padre. Ahora tenemos por su sangre el perdón de pecados. Jesús dejó a sus discípulos, pero no los dejó solos, dejó al Espíritu Santo para ayudarnos a seguir en el camino de la salvación. Pero antes Jesús dejó establecido la gran comisión para los cristianos, el ir y predicar su mensaje a todas las naciones. Y de esto vamos a hablar. Pues vayamos, por favor, acompáñenme a Mateo 28, 19. ¿Me dan un amén, por favor? Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar, por favor, cierren sus ojos. Gracias, bendito Padre, por esta mañana, Señor, tan gozosa, Señor. Gracias, bendito Señor, porque me permites nuevamente hablar de ti, Señor, hablar de tu palabra, de este gran mensaje, Señor. Solamente quiero hablar de lo que tú me indiques, Señor. Pon unos corazones, Señor, receptivos
tanto en las personas que están aquí como las personas que nos están viendo. Gracias, Señor, te doy por lo que tú eres, Señor, y por lo que has hecho en nosotros. Gracias porque viniste, Señor, a salvarnos, por darnos una nueva oportunidad de vida, Señor. Todo esto, Padre, en el nombre precioso de nuestro Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues sí, hoy, esta mañana, yo quiero hablarles de la Gran Comisión. Y esto es un mandato. Esto es un mandato para todos los que hemos recibido a Cristo. Y qué tan importante es cumplirlo. A veces con el tiempo, ayer hablaba con una hermanita, y a veces con el tiempo, los que somos cristianos ya de muchos años, se nos olvida predicar la palabra, se nos olvida hablar de todo lo que ha hecho en nosotros, en nuestras vidas. Y hace algunos meses platicaba con mi esposo de esta necesidad que hay de ir a evangelizar, de ir a predicar, de ir a esos rincones, a hacer llegar esta palabra que Dios, si la tuvo para con nosotros porque fue misericordioso, pues también extenderla. A veces se nos olvida con el paso del tiempo lo que sigue haciendo en nosotros y lo que hará en nosotros. Entonces, yo quiero hablar de un hombre, voy a empezar hablando de este hombre que para mí ha significado mucho. Hace unos meses estoy cursando una licenciatura de teología y no por esto digo, yo quiero aprender cada vez más del Señor, ¿sí? Y veía a Pablo. ¿Qué hombre de verdad fue Pablo? Y a veces quisiera hacer una milésima parte de lo que fue Pablo. Su amor desinteresado, su amor apasionado por Jesús. Y podemos ver en la vida del apóstol Pablo, más allá de lo normal, al Pablo que se le dio la oportunidad de hacer cosas extraordinarias en el reino de Dios. La historia de Pablo es una historia de redención en Jesucristo y un testimonio de que nadie queda fuera de la gracia salvadora del Señor. Sin embargo, para tener este panorama claro y completo, debemos examinar el lado oscuro que tuvo Pablo, ¿sí? Antes de convertirse en el apóstol de la gracia. Los primeros años de la vida de Pablo están marcados por un fervor religioso, una violencia brutal y la implacable persecución en contra de la iglesia primitiva. Afortunadamente, los últimos años de la vida de Pablo pues no fueron así, ¿sí? Muestran una marcada diferencia por haber vivido una vida para Cristo y para el progreso de su reino. Pero realmente, ¿quién es Pablo? Bueno, Pablo es Saulo, se le conoce como Saulo de Tarso. Nació en Tarso de Cilicia alrededor del año 5 después de Cristo. Él era del linaje de Benjamín y de ascendencia hebrea. Su padre era un fariseo, judío ferviente. A los 13 años, Saulo fue enviado a Palestina para aprender de un rabino llamado Gamaliel, con quien Saulo dominó la historia judía, los salmos y los profetas de aquel tiempo. Saulo iba a convertirse en abogado, y eso me dio muchísimo gusto, ¿no? Porque eso es una gran esperanza para todos los que somos abogados. Y todos los indicios apuntaban a que Pablo se iba a convertir en un miembro del Sanedrín, que era un tribunal supremo constituido por 71 hombres que gobernaban la vida y la religión judía. Saulo era celoso de su fe y esta fe no le permitía compromiso alguno. Este es el celo que llevó a Saulo a un extremismo religioso. Pedro hizo su defensa del Evangelio y de Jesús delante del Sanedrín, y Saulo debió haber escuchado esta defensa. Gamaliel también estuvo presente y entregó un mensaje para calmar al concilio y detenerlos para que no apedrearan a Pedro. Saulo también pudo haber estado presente en el juicio de Esteban. Ustedes también han escuchado hablar de Esteban. Esteban fue un predicador después de que muere Jesucristo, después de que resucita y envía a todos sus apóstoles a predicar la palabra. Esteban murió apedreado. Y dicen que Saulo sostuvo las prendas de aquellos que apedrearon a Esteban.
Y comenzó una ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Saulo estaba decidido a erradicar al cristianismo, despiadado en su persecución, ya que creía que estaba actuando en el nombre de Dios. Sin duda, no hay nadie más aterrador o más terrible que un terrorista religioso, especialmente cuando cree que está haciendo la voluntad del Señor. Esto es exactamente lo que Saulo de Tarso era, un terrorista religioso. En Hechos 3 nos dice que iba de casa en casa y sacaba a rastras a hombres y mujeres y los metía a la cárcel porque predicaban la palabra. El pasaje crucial en la historia de Pablo, y aquí es donde empieza lo interesante y lo más bonito de todo este relato, es cuando Pablo tiene un encuentro con Cristo en el camino a Damasco, de Jerusalén a Damasco. Saulo estaba furioso por lo que había visto y estaba lleno de rabia asesina contra los cristianos. Y antes de salir en su viaje había pedido cartas al sumo sacerdote para las sinagogas de Damasco, pidiendo permiso para traer a cualquier cristiano de vuelta y encarcelarlo. Y en el camino, Saulo fue envuelto de una luz brillante, una luz que lo dejó ciego, ¿verdad? Y Dios, Jesucristo, se dirigió a él diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió: ¿quién eres, Señor? Jesús contestó de forma clara y directa: yo soy Jesús a quien tú persigues. A partir de este momento cambió radicalmente la vida de Saulo. La luz del Señor lo cegó mientras viajaba, pero de ahí hubo un cambio radical en él, ¿sí? Siguiendo las instrucciones de Jesús, Saulo prosiguió a Damasco para contactar a un hombre llamado Ananías, quien al principio estaba dudoso de encontrarse con Saulo, pues sabía la reputación que éste tenía. Sin embargo, el Señor le dijo a Ananías que Saulo era un instrumento escogido por él para llevar su nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel, y padecería por no hacerlo. Ananías siguió las instrucciones del Señor y encontró a Saulo, a quien le impuso las manos y le habló de la visión de Jesucristo. A través de la oración, Saulo recibió al Espíritu Santo, recuperó la vista y fue bautizado. Saulo pasó inmediatamente a las sinagogas y de ahí proclamó a Jesús como el Hijo de Dios. Las personas se quedaron asombradas y estaban escépticas de escucharlo. Pues ya sabían cómo era Saulo y cómo le iban a estar creyendo que ahora estaba diciendo todo lo contrario. Los judíos pensaron que había venido para llevar preso a los cristianos, pero la verdad es que se había unido a ellos. Y la audacia de Saulo aumentó debido a que los judíos que vivían en Damasco pues estaban confundidos, pensaban que iba a ir por los cristianos y cuál va siendo la sorpresa, que iba a predicar la palabra, ¿sí? Y bueno, con esa gran situación a favor de él, pues hubo mucha conversión, ¿verdad? Saulo pasó un tiempo en Arabia, en Damasco, en Jerusalén, Siria y su natal Cilicia, y Bernabé consiguió su ayuda para aquellos en la iglesia de Antioquía. Saulo hizo su primero de 3 viajes misioneros a finales de los años 40 después de Cristo, y a medida que pasaba el tiempo, en las áreas gentiles comenzó a predicar más la palabra, ¿sí? Conocemos que Pablo escribió muchas de las epístolas, como son Romanos, Corintios, Gálatas, Filipenses, Filemón, Efesios, Colosenses, Timoteo y Tito. Muchas de estas cartas eran dirigidas precisamente a las iglesias antiguas de aquel tiempo, dando instrucciones que hoy no dejan de ser lejos de lo que somos la iglesia actual, si nos vemos la comparativa, ¿sí? Bueno, pues como se menciona anteriormente, en el libro de Hechos nos da una visión histórica de la vida y los tiempos de Pablo. El apóstol Pablo pasó su vida proclamando a Cristo, Jesús resucitado, por todo el mundo romano, a menudo corriendo mucho peligro, y se presume que Pablo murió como mártir en Roma a finales de los años 60 después de Cristo. Esto a mí me impacta porque más allá de lo que es la vida de Pablo,
él tenía un oficio que era hacer tiendas, y para no mezclar su actividad con lo que recibía de donativos para la obra, él trabajaba para sí mismo también. Entonces vemos cómo fue una vida entregada a Jesús, cómo desde que él tiene ese encuentro con Jesús, él cambia su vida por completo y se la entrega a Jesús, ¿verdad? Pero volviendo a nuestro versículo principal, que es: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Volvemos a este gran mandamiento que es la gran comisión. Y es aquí donde yo les quiero platicar un poco y exhortarlos. Y no se me duerman, por favor, porque quiero que estén bien atentos todos, ¿sí? El 51% de los evangélicos no entendemos lo que es la gran comisión. Espero que todos, no son los de esta iglesia, son los que están allá afuera, ¿sí? Aquí todos creo que lo entendemos, ¿verdad? Incluso el 64% de evangélicos con mentalidad bíblica ya la han olvidado. ¿Cuál es la gran comisión? Unos lo sabían, otros ya la han olvidado. Luz y Sal no lo ha olvidado. Luz y Sal sabe qué es la gran comisión. ¿Amén? Amén. Bien, porque después de aquí vamos a ir a predicar, ¿verdad? Más que nunca necesitamos recuperar el significado de la misión de Jesús y hallar parte de ello. Miren, yo escuchaba, cuando predicamos y nos acercamos a alguna persona, decimos: Jesús te ama. Y escuchaba en otras prédicas que la gente no necesita eso. No en el sentido que yo les voy a decir. La gente necesita saber que es pecadora. La gente necesita saber que hay un Dios y que efectivamente Dios los ama, pero que solamente a través de Jesucristo pueden lograr el perdón de sus pecados y que tienen que arrepentirse de ellos. Eso es lo que realmente tenemos que hacer nosotros como predicadores de la palabra. Hacerles saber que son pecadores, pero que hay una posibilidad de perdón para sus pecados, que solamente Dios puede salvarlos a través de su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que Dios, Jesús, en sus últimos momentos, cuando estuvo reunido con los apóstoles después de que resucitó, les ordenó, y no solamente a ellos, también a nosotros, que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. ¿Qué tenemos que hacer en primer lugar? Predicar el evangelio a todas las naciones y personas. Esto quiere decir que no solamente aquí afuera vayamos a hacer un evento de evangelismo y prediquemos en la palabra del Señor. No, también a nuestra familia. Lamentablemente, a veces nuestra familia es la que nos ocasiona un poco más de conflicto porque pues no se deja, no quiere, no fuimos testimonio, pero tenemos que hacerlo, tenemos que predicar. ¿Los tiempos están cerca de la venida del Señor Jesucristo? Sí. ¿Quieren que su familia se quede o que se vaya? ¿Verdad? Entonces, yo creo que cuando dice ir a todas las naciones, significa todos los rincones. Por eso yo decía, Gaby está aquí con un propósito, porque Gaby y su familia tienen una misión en Cancún, y pues están haciendo una labor también de evangelismo, de predicar la palabra, pero no solamente Gaby, cada uno de ustedes tienen esa obligación. Recuerden, si no lo hacen, esto es un pecado, y esto, de verdad, sí nos puede tener consecuencias en el juicio final, ¿sí? Entonces no los quiero espantar porque es donde vienen las pedradas, ¿no? Pero hagámoslo, es un mandamiento, ¿sí? En Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blancas y con palmas en las manos. Si Dios está preparando una gloriosa herencia para su Hijo Jesús, una incontable multitud de perfectamente perdonados, adoradores totalmente dedicados de toda nación, tribu y lengua, nosotros no solo
tenemos que esperar a que esto suceda, tenemos que hacerlo, tenemos que ser parte colaboradora para llegar a todas las naciones. Esto es Apocalipsis, esto es lo que va a suceder al final. Pero yo les pregunto, ¿saben ustedes si la palabra de Dios ha llegado a todos los rincones de nuestra tierra? Pues les voy a decir que no, no, todavía no. Dios nos pide que trabajemos con Él para que esto suceda. Jesús ordena ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y toda criatura es toda criatura. Muchos hoy están aterrorizados de predicar el evangelio. Y miren lo que voy a decir. Perdónenme los que están dentro de la edad de los millennials, pero los millennials piensan, y no son los de aquí de esta iglesia Luz y Sal, ¿sí? Son los que están allá afuera y que son cristianos. Están algo de acuerdo que está mal compartir las creencias personales de uno mismo con alguien, ¿no? De una fe diferente, porque dicen, no, quizá con el tiempo voy a orar por él y se va a convertir. Era como hace rato lo que me decía Julia, mamá, hace un poquito más, da esperanza. Sí, hija, pero ya no estamos en esos tiempos ahorita de hablarles hermoso. Tenemos que cumplir y los tiempos se agotan, ¿sí? Y tenemos que decirles que vayan y prediquen. Los millennials precisamente están en esa zona de confort en donde quieren pues que todo se haga. Ya las personas grandes entiéndanos que también ya nos hemos cansado, ayúdenos los millennials a hacer esta parte también, ¿sí? Pero Jesús no tartamudeó cuando dio la gran comisión. Jesús era Jesús. Y dijo, la gran comisión no es una opción de considerar, es un mandato a obedecer. Si quisiéramos ser discípulos de Jesús, debemos ir y predicar el único mensaje de salvación, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero no solo somos llamados a predicar a las mismas naciones una y otra vez, no. El amor de Dios es expansivo y universal. Él ama al mundo entero. Y Juan 3:16 nos dice, ¿qué nos dice? Ustedes ya deben de saberlo, está tatuado en nuestro corazón, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda. Así es, Iglesia de Luz y Sal, se lo saben. Por lo tanto, Jesús no llama a alcanzar a toda persona y grupo de personas con el mensaje de salvación, ¿verdad? Nos llama a alcanzar a toda persona. Sin embargo, quiero ahora darles otro dato informativo. La iglesia moderna ha fallado terriblemente en este llamado. Al día de hoy, el 41% de la población mundial tiene poca o ninguna exposición al evangelio. Yo no sé si han escuchado ustedes hablar de la ventana 1040. Si no han escuchado hablar de la ventana 1040, esto se refiere a las regiones del hemisferio oriental situado entre el grado 10 y 40 al norte del Ecuador. Es un rectángulo, si ustedes lo ponen, es un rectángulo que abarca África y donde todavía el mensaje de Jesús no ha llegado ahí, ¿sí? Todavía no existen los recursos. Los misioneros no han podido llegar. Entonces, para que se cumpla lo que yo les decía en Apocalipsis, tenemos que ser mensajeros, tenemos que colaborar también con esos misioneros. Incluso si hay aquí misioneros, también vayan y prediquen la palabra. También a los que están atrás de cámara, si su corazón es alentado por ir a las misiones, aleluya. ¿Qué le sucedería a esta generación de almas si los cristianos como tú y como yo no despertamos a nuestra responsabilidad celestial? ¿Cómo nuestra generación se salvaría? Como Pablo preguntó en Romanos, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Es claro, necesitamos despertar al llamado de Dios de predicar el evangelio. Número 2, bautizar a los nuevos creyentes. Yo no sé si aquí todos ya estén bautizados.
Pero si no, yo les exhorto, les animo, les pido que a través de esta palabra la escuchen y vuelvan sus ojos, porque esto es un mandato. El segundo mandato de la Gran Comisión es bautizar a aquellos que reciben el Evangelio. En Mateo 28:19 Jesús dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos 16:16 Jesús promete que el que crea, miren nada más qué palabra de verdad tan dura, el que crea, Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. El Nuevo Testamento enseña que el bautismo es una parte importante de convertirse en cristiano. En Romanos 6, Pablo señala el momento que empezamos una nueva vida en Cristo. Mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así nosotros llevamos una vida nueva. Parece que la iglesia moderna ha pasado seriamente por alto el bautismo en nuestra misión. El agua no va a salvarte, no es el agua quien va a salvarte. Te salva Jesús, poner tu fe en Él, creer en Él. Y cuando ganamos a alguien para el Señor, debemos buscar que sea bautizado, tan pronto como sea posible. Así que exhortemos a los hermanos que no han sido bautizados. Solo debemos asegurarnos que el nuevo creyente ingresa al agua en verdadero arrepentimiento y fe, confiando en Dios para limpiar su conciencia y renovar su hombre interior. Número 3, no se me distraigan porque se está poniendo bien y el final está mejor. Discipulen. Miren, la Iglesia Luz y Sal se ha encargado de discipular a todas las personas que llegan. Pero también ustedes, una vez ya discipulados, tienen la obligación de discipular a aquellos que han creído y han hecho decisión por Jesús. El tercer mandato de la Gran Comisión es discipular a los que lo reciben en Cristo. En Mateo 28:19-20, Jesús ordenó: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Qué dice? ¿Los enseñó a qué? Obedecer. Nuevamente, más fuerte. Obedecer. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Ay, es bien fácil, dice mi esposo que era bien fácil ser cristiano, nada más teníamos que obedecer, ¿verdad? No, pero pongámoslo en práctica, pongamos en práctica la obediencia. Creo que hemos olvidado el poder espiritual del llamado de Jesús hacia el discipulado. ¿Cuándo? Les voy a hacer unas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un mensaje que te trajo una convicción profunda de tu necesidad de obedecer a Jesús? Nueva pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes hablaron de la palabra de Jesús a alguien que lo necesitara? ¿Cuándo fue la última vez que dieron testimonio de lo que ustedes creen? Eso nada más contéstenlo ustedes. Si nosotros no somos obedientes al mandato, corremos, ¿saben qué peligros corremos? Yo cuando vi esto dije, wow, sí es cierto, así que vamos a ponernos las pilas y cuando salgamos de aquí, ojalá tengan la pila al 100%, porque miren, el riesgo es para todos. Y los que tienen hijos y los que todavía no los tienen pero los van a tener, deberían de preocuparse y mucho, ¿sí? Si nosotros no somos obedientes al mandato, el peligro de enfrentarnos el próximo siglo a una religión sin el Espíritu Santo, a un cristianismo sin Cristo, un perdón sin arrepentimiento, una salvación sin regeneración, una política sin Dios y un cielo sin infierno. Si nosotros no predicamos la verdadera palabra de Dios, esto es el peligro que corremos en los próximos años. En el último siglo, los misioneros cristianos han exportado un evangelio con poder. De verdad, yo he visto cuánta gente se ha ido a Japón, a la India, digo porque ahí son culturas totalmente diferentes,
y cómo han sufrido por la palabra del Señor. Nosotros no hemos sufrido, nosotros estamos gozando, tenemos unas instalaciones, estamos con todas las comodidades. No estamos como Pablo picando piedra, pero ellos están picando piedra. Hay que orar por ellos, por cada uno de ellos. De verdad, han hecho muchas cosas todavía, pero falta de hacer muchas más. Este evangelio hace un llamado al arrepentimiento de pecados pasados y seguir a Jesús en obediencia por vida o muerte. Como resultado, el mundo tiene más cristianos profesantes que ahora, pero sorprendentemente pocos discípulos, porque ya no están trabajando. Si quisiéramos ser fieles a la gran comisión de Jesús, no solo debemos de ganar conversos, sino también discípulos, verdaderos cristianos que han muerto por adelantado, si eligiendo pasar sus vidas aprendiendo a seguir a Cristo. Y espero que me entiendan qué es morir a nuestra carne pecadora para vivir en Cristo Jesús. Si obedecemos la gran comisión de nuestro Señor, debemos enseñar a nuestros discípulos a obedecer todo lo que nos ha mandado. Y todo es todo. Si debemos basar a nuestros oyentes en el amor y la gracia de Dios, pero también debemos mostrarles cómo responder adecuadamente a la gracia de Dios. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestra adoración espiritual. Muchos evitan el discipulado personal y miren, aquí me quiero detener un poco, debido a que no tienen tiempo, a que no tienen paciencia, el tiempo no les da, y ponemos miles de pretextos para ser discipulados. Pero para eso se requiere consagración y se requiere compromiso. Y de verdad, yo les pido que se discipulen para ser discipuladores. Para enseñarle a otra persona obediencia en Cristo, tú primero debes de obedecer a Cristo. ¿Es verdad? Entonces, ¿qué podemos aprender de la vida del apóstol Pablo? Ya vimos al apóstol Pablo, ya vimos lo que es la gran comisión. ¿Qué tenemos que aprenderle? Pues bien, primero aprendamos que Dios puede salvar a cualquier persona. Pablo era un despiadado, mató a cristianos, bueno, hizo de todo, ¿verdad? Pero la salvación no está exenta para cualquier persona. La extraordinaria historia de Pablo se repite todos los días en la medida que personas pecadoras y quebrantadas en todo el mundo son transformadas por la gracia salvadora en Cristo Jesús. Segundo, aprendemos de la vida de Pablo que cualquiera puede ser un testigo humilde y poderoso de Jesucristo. Pablo compartió las buenas nuevas de Jesucristo, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo no tuvo miedo de decir a otros que el Señor, lo que había hecho el Señor por él. Pablo pasó todos sus días de su conversión hasta el martirio trabajando incansablemente por el reino de Dios. Finalmente, aprendemos que cualquiera puede rendirse completamente a Dios. Pablo estaba completamente comprometido con Dios. A pesar de sus circunstancias, Pablo alabó a Dios y continuamente compartió las buenas nuevas. A través de sus dificultades y sufrimiento, Pablo conoció el resultado de una vida bien vivida para Cristo. Había entregado su vida plenamente, confiado en Dios para todo. ¿Y quién no recuerda lo que escribió Pablo en Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Cuántos de aquí podemos decir que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia? Yo te invito a darle todo a Jesús. No pongan límites, no se pongan límites ustedes. Entréguenle su vida a Jesús. Las ganancias celestiales son mayores, incluso las de aquí son mayores. La paz, el gozo, la gracia son mayores.
Por lo tanto, seguirlo día tras día. Deja que tus esperanzas y la luz de Jesús te restaure. Deja que su palabra te transforme. Prontamente verás difícil mantener escondido su glorioso mensaje. Querrás decírselo a las naciones y por medio de las gracias de Dios, las naciones escucharán su voz a través de la tuya. Qué bendición, ¿verdad? Pues bien, vamos a orar, por favor. Gracias bendito Señor, por lo que haces, Señor, por lo que harás. Gracias porque tu misericordia es nueva, Señor, y esta se renueva cada día, Señor. Gracias por haberme permitido, Señor, hablar de este mensaje, Padre, para llegar a todas las naciones, Señor. Segura estoy que muchos de aquí irán a predicar tu palabra, Señor, porque ningún ser humano en esta tierra, Señor, debe de dejar escuchar las buenas nuevas, Señor, que tu Hijo murió por nosotros, Señor, que resucitó al tercer día, Señor, y Señor, que vino para salvarnos del pecado. Gracias, bendito Dios, porque eres bueno, eres grande, Señor, y eres generoso, Señor. Gracias, bendito Padre, por esta palabra que nos vivifica, Señor, y que salgamos de aquí transformados, Señor, como transformaste a Saulo para convertirse en Pablo. Que seamos ese Pablo, Señor, que quiera convertir su vida a ti, entregar su vida a ti día a día, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Y hermano, antes de terminar, yo quiero hacer este llamamiento. Si aún no has invitado a Jesucristo a morar en tu corazón y quieres invitarlo a tu vida, que sea Él quien dirija tus pasos y te lleve a una vida de bendición y de victoria, solo debes hacer esta sencilla oración, que salga de tu corazón, y verás que una vida con Dios realmente vale la pena vivirla. Les pido a los hermanos que no han hecho esta oración, cierren sus ojos, y atrás de cámara, los que nos estén viendo, hagan esta oración tan maravillosa que transforma vidas. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Señor Jesús, perdóname todo lo que te he ofendido de pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.